López Obrador y la Cuarta Transformación. Antecedida por la independencia de México, las leyes de reforma y la Revolución Mexicana, Lorenzo Meyer habla de la Cuarta Transformación. El cambio de gobierno que tendrá lugar el 1 de diciembre no es un cambio tradicional. Se supone que es el inicio de una nueva forma de gobernar, de un nuevo régimen. Y si le hacemos caso a uno de los científicos políticos clásicos más importantes de Occidente, que es Maquiavelo, se trata también de un momento particularmente complicado y peligroso, especialmente para quien lo intenta, pero también para la sociedad misma en que se va a intentar. Maquiavelo, usando los términos de su época, señalaba que cambiar la forma de gobierno de un reino requería del príncipe no solamente un conocimiento a fondo de la política, sino también una buena dosis de fortuna, de buena fortuna. Y el problema está en que al iniciar algo nuevo, se tiene que enfrentar intereses creados. Los miembros privilegiados del antiguo régimen van a ser enemigos acérrimos de lo nuevo, y no habrá forma de disminuir su enojo ni su encono. Así que esos son los enemigos declarados, y son importantes. Y luego están los que formaron parte del grupo, la coalición que lleva al nuevo gobierno al poder. Esos resulta que también son peligrosos, porque algunos de ellos no obtendrán lo que querían, se quedarán frustrados, considerarán que se fue injusto con ellos, o que no ocurrieron las cosas de la manera en que ellos suponían o que creyeron que se les prometió que habría ese tipo de cambios. Y también terminarán por ser un tipo de enemigos embosados. Maquiavelo no consideró el mundo externo. Nosotros podemos poner ese otro factor. El mundo externo, es decir, para México, los Estados Unidos son un problema enorme, no solo por la asimetría de poder, sino por lo difícil que es predecir su comportamiento. En fin, que entramos en un periodo particularmente difícil, en el cual se requiere una buena dosis de sabiduría, prudencia y apoyo social, y también una dosis de buena suerte. Es de desearse que este cambio sea o continúe siendo pacífico, como fue el alcanzar el poder, y que tenga éxito por el bien de casi todos nosotros en México. Y ese es mi comentario para Radio Educación. Les habló Lorenzo Meyer. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a este programa especial con motivo de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador. A nombre de todo el equipo, les saludamos con mucho gusto, Eliud Hernández y Ana Leticia Vargas. Eliud, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ana Leticia. Pues a partir de este día, México emprende la llamada Cuarta Transformación, un hito que se ha dado en llamar histórico debido a que es equiparable a la independencia, a las leyes de reforma y a la revolución. Así es, el nuevo presidente de México ha dicho que no tiene derecho a fallar. Y para analizar la forma y el fondo de los dichos y de los hechos de esta muy larga jornada de transición, tenemos en la cabina a José Vasconcelos, de Radio Educación, al doctor Alberto Cabañas, del Departamento de Comunicación e Investigación
de Línea de Investigación Crítica de la Comunicación y Estudios Visuales de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, buenas noches. Y gracias por la invitación. Bienvenido. También nos acompaña y tenemos el gusto de presentar al doctor Jaime Cárdenas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. A usted que nos escucha, le invitamos a participar en esta mesa llamando al 41 55 1060. Gracias, así es. Doctor Jaime Cárdenas, doctor Alberto Cabañas, hemos tenido una jornada cargada de simbolismo, sin duda. ¿Qué opinan de este discurso conciliador que llama a ir por el camino de la concordia y transfiere al pueblo esta responsabilidad de decidir si se juzga a los corruptos, pero también de decidir, por ejemplo, si el presidente sigue o no en funciones? Doctor Cárdenas, iniciamos con usted, ¿le parece? Sí, cómo no. Muchas gracias, Ana Leticia, y a Eliud y la compañía del doctor Cabañas hoy en la noche. Yo creo que lo que propone Andrés Manuel López Obrador, pues es un camino sensato, prudente, sin no quitar el dedo del renglón, insistir en la transformación, en el cambio, que esta transformación sea tan importante como la de la revolución, como la de la reforma, como la de la independencia, pero hacerlo sin atropellar derechos, sin atropellar las cosas, con cuidado. No, el camino no es sencillo, porque sí existen puntos de vista diversos. Seguramente en esta mesa de radio algunos de nosotros pensamos distinto sobre algunos temas fundamentales. Por ejemplo, el tema de la corrupción. Él dice borrón y cuenta nueva, punto final. Yo sé que a muchos ciudadanos eso puede no parecerles, a mí tampoco me gusta mucho, debo decir, pero también entiendo las razones de Andrés Manuel. Él sabe que escarbar el pasado, que es justo además y necesario tal vez hacerlo, implica remover tantas cosas, desestabilizar al país, provocar reacciones de grupos poderosos que podrían impedir la propuesta y el proyecto de transformación que él mantiene y defiende. Entonces lo está haciendo de una manera prudente. Sin embargo, él no quiere tomar la decisión final. Y desde luego aquí este tema, como el de la Guardia Nacional, como el tema del Consejo Asesor Empresarial, esos temas serán sometidos a la deliberación y a la votación de los ciudadanos a través de una consulta, como él mismo lo señaló el día 21 de marzo. Entonces, yo creo que pues, es el camino posible de la transformación. Desde luego no es un camino armado, ni violento, ni es un camino que busque pasar por encima de los otros, sino que intenta, con lo difícil que es eso, intenta convencer, intenta persuadir aún a los adversarios. Vamos a ver si funciona, vamos a ver de qué tamaño es la resistencia, como oíamos hace un momento, y lo exponía y lo explicaba muy bien Lorenzo Meyer, la resistencia después de la oligarquía mexicana, la resistencia de las grandes empresas transnacionales, la resistencia de la burocracia privilegiada de nuestro país, la resistencia de intereses geopolíticos, ¿no?, representados por las apetencias del gobierno norteamericano. Entonces todas estas cosas en su momento pues irán resistiendo las propuestas de cambio y vamos a ver hasta dónde llegamos. Él tiene razón en una cosa, y con esto termino. Él tiene razón cuando dice yo no lo puedo lograr, yo no soy nada sin el pueblo. Esa no es solamente una expresión retórica. Yo creo que Andrés Manuel va a estar, como dijo hoy en su discurso de hoy en la tarde, hablando todos los días al pueblo de México. ¿Por qué? Porque él sabe que su fortaleza política pues reside en la sociedad. En la medida que la sociedad o la mayor parte de la sociedad lo respalde y lo apoye, él puede desbrozar, él puede vencer obstáculos, él puede
superar las resistencias de todos estos poderes fácticos y políticos y económicos que buscarán impedir la cuarta transformación. Así es. Doctor Cabañas, hay una narrativa recurrente hacia temas o valores como el perdón, como el amor. El presidente pues también alertó un poco en contrasentido que habrá corruptos y conservadores, lo que decía el doctor, que querrán obstaculizarle. ¿Qué lectura le da a este hecho, sobre todo por la presencia del expresidente Peña Nieto esta mañana en San Lázaro? Primero que nada, buenas noches, Ana Leticia, Eliud Hernández, Jaime, buenas noches. Sí, buenas noches. Si yo pudiera empezar en un punto respecto a tu pregunta, empezaría por el ensanchamiento que hace Obrador de la esperanza, del perdón, del horizonte como un futuro inmediato, próximo, de esta fe, de esta confianza en que él solicita. Es decir, yo veo este discurso constitucional ya de una república, de un presidente electo, que se atraviesa con matices teológicos. Eso para mí es fundamental, porque es algo de lo que he escuchado comentar poco. Parece que este discurso antineoliberal está fundamentado en esta base ideológica de la subjetividad católica del mexicano. De ahí el concepto de perdón, que no distingue un perdón cívico de un perdón teológico y de un perdón constitucional, que sería entonces ya algo distinto, que es que ya no podríamos llamar perdón, ¿no?, sino amnistía, ¿no?, porque en términos ya constitucionales no es un perdón. Entonces, esta serie de mezclas, digamos, de subjetividades religiosas con esta mezcla de resentimientos neoliberales que han surgido, es algo que yo pondría el punto en primer principio aquí, en un primer momento, ¿sí? Hay que nombrar la realidad desde este momento de otra manera. Para mí es fundamental nombrarla a partir de este momento de otra manera. Porque entonces, si yo apelo a un perdón con rasgos teológicos, ¿dónde queda la memoria histórica construida con rasgos académicos? ¿Por qué apelamos entonces a una memoria desde el punto de vista Juárez, Madero, Revolución, Flores Magón, la Revolución, Zapata, Villa, que han constituido la memoria de un país, y en este momento, con el matiz religioso, pretende anularse esa memoria histórica? ¿En dónde quedan entonces las manchas de sangre de las paredes, las fosas llenas de huesos? ¿Dónde quedan las calles llenas de sangre? ¿Dónde quedan las ausencias de desaparecidos? Tenemos que darle figuración a ese perdón a partir de construir una memoria, saber qué perdonar. Pero no saber qué perdonar en términos teológicos de borrón y cuenta nueva, sino en términos de una república que se está constituyendo a partir de un momento histórico distinto. Para mí esa parte es fundamental, porque construir sin memoria es construir a ciegas. Aquí son de los matices que yo veo. Por supuesto, el discurso que ensancha la esperanza a todos nos llena de júbilo. Claro. Yo mismo voté por Obrador, pensando en ese cambio que necesitamos con urgencia. Y sea voto de castigo o voto de confianza el que damos como electores, ¿sí? Estamos buscando este horizonte de confianza nuevo para una sociedad que lo necesita urgentemente. De aquí las narrativas. Esas narrativas que comentas para mí son fundamentales porque están sustentadas en una subjetividad profunda de lo mexicano, cobijada por un pensamiento, un sentimiento, por una conducta espiritualizada. Y que este momento es lo que ese resentimiento de esta sociedad de alguna manera empodera en contra de este neoliberalismo que mencionó Obrador. Es decir, hay una rebelión de la subjetividad que tiene un foco muy claro, que es el modelo neoliberal. ¿Qué es el neoliberalismo entonces? Es el abaratamiento de la fuerza de trabajo, la disminución entonces de los programas sociales, las pensiones, los jubilados, la carencia de la vida. Todo eso es neoliberalismo, el ensanchamiento de la iniciativa privada. Este discurso genera el resentimiento frente a este neoliberalismo. Entonces, para mí, el punto clave en este momento es no insertar este discurso teológico del perdón en esta amnistía política. La amnistía debe llevar consigo la memoria. El perdón parece que no, que está basado en la fe. Y la fe, decía Kant, Immanuel Kant, un filósofo maravilloso, decía, alguien quiere ver a Dios, solo tiene que cerrar los ojos para verlo. ¿De qué está hablando Immanuel Kant? De la fe. Es decir, hay una fe que está basada en un más allá, en un horizonte nuevo. Sí, pero nosotros a nivel república y constitución necesitamos una amnistía con memoria. Esos son de los puntos que yo vería en este primer momento, de esta narrativa que se está articulando, y por eso para mí es fundamental nombrar este momento histórico que empezamos a vivir de otra manera.
ya no nombrarlo con las mismas categorías históricas, analíticas, políticas, económicas, como lo estábamos nombrando a este momento. Porque tiene varios cruces ideológicos, políticos. La ideología es una cuestión que está encarnada, ya lo decía Marx, lo decía Engels, lo decían ellos dos. La ideología no es algo que se piensa, la ideología es algo que se actúa. En la medida que uno actúa, en la medida es que la ideología ejerce su fuerza. En la medida que nosotros reflexionamos de la ideología, pierde su fuerza la ideología. Yo empezaría por estas narrativas para nombrar el momento político. ¿Cuál sería la postura de nosotros como académicos? ¿Cuál sería esta fotografía, esta anatomía del momento político que vivimos? ¿Cuál sería mi función como historiador, como político, como comunicólogo? ¿Cuál sería mi función? ¿Construir una memoria o olvidar esa memoria y a partir de este momento? Yo me ubico entonces como una persona que construye la historia y la nombra. Para mí es fundamental nombrar la historia para que exista. Doctor Cárdenas, muy ligado con esto que nos comenta el doctor Alberto Cabañas, tenemos que desde los años de campaña, estos años en los cuales López Obrador recorre el país y desde luego hoy mismo en los discursos que da a la nación, él habla de la corrupción, habla de el fin de la misma y nos deja la sensación de que prácticamente porque él dice hasta aquí llegó la corrupción, esta se acabará casi por decreto. ¿Qué tan factible es que esto ocurra cuando hay intereses creados muy fuertes, tanto dentro como fuera del gobierno, que de alguna manera van a ser un obstáculo para que logre vencerse esta corrupción? Sí, desde luego, bueno, la corrupción no se puede enfrentar solamente acudiendo a la voluntad política del presidente. Eso es muy importante, ¿no? Tampoco hay que desdeñar la voluntad política del presidente que dice, pues va a haber en mi gobierno austeridad, las concesiones, los contratos no se van a otorgar a través de comisiones, no voy a aceptar los moches. Eso es muy importante. Pero debe venir eso acompañado con cambios institucionales, cambios jurídicos. ¿Cómo cuáles? Vamos a ver cómo queda, por ejemplo, finalmente aprobada la ley de la Fiscalía General de la República. Sabemos que está pendiente aún una etapa de discusión de esa ley en la Cámara de Diputados. Sabemos también, por ejemplo, entonces hay que esperar esa ley, porque ahí esa ley establece la creación de una fiscalía anticorrupción, que va a ser un arma muy poderosa de carácter punitivo, represivo, para combatir la corrupción. Vamos también a ver cómo queda integrado totalmente el llamado Sistema Nacional Anticorrupción, que sabemos en el sexenio de Peña Nieto, institucionalmente, ese sistema no pudo completarse. Faltaron nombramientos de funcionarios, de magistrados. Hay una discusión si va a haber, por ejemplo, magistrados anticorrupción o no, pero el sistema ese nunca ha funcionado plenamente. Entonces tendrá que ver con esos cambios institucionales, con voluntad política, con también la labor de contrapeso que realice el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y desde luego con la participación ciudadana. Hay distintas formas de explicar la corrupción, ¿no? Una forma de entenderlo, yo creo que muy gráfica para los radioescuchas, es la fórmula que dice corrupción es igual a poder sin límites, más impunidad, menos participación ciudadana. Entonces, bueno, esa fórmula nos indica cómo tenemos que enfrentarla, estableciendo límites al poder político, al poder económico, a los poderes sociales, establecer esos límites al poder, combatir con medidas institucionales, pero no solo, también educativas, culturales, la impunidad y darle a la sociedad muchas herramientas de participación ciudadana. Pongo un ejemplo en esto de la participación ciudadana. Se desdeña mucho, bueno, por algunos sectores, el tema de las consultas ciudadanas, pero las consultas pueden ser un instrumento muy importante, no solamente para fortalecer las decisiones del presidente de la República, sino para que los ciudadanos puedan
exigir que las consultas sean vinculantes en determinadas materias. Piensen ustedes lo que pasaría, por ejemplo, en la Ciudad de México, en las grandes ciudades del país, si los megaproyectos, todos los megaproyectos públicos, privados, se sometieran a una consulta vinculante de los vecinos, de la colonia, del barrio, de la ciudad, y los ciudadanos dijeran, pues no queremos esa construcción porque afecta a nuestros derechos, nuestros intereses. En fin, yo creo que todos estos instrumentos de apoderamiento ciudadano, como las consultas, como reformas, tendrán que darse al marco jurídico para establecer nuevas figuras jurídicas como las acciones de inconstitucionalidad, de carácter popular, muchas formas que nuestro sistema jurídico constitucional no contiene, pueden ser instrumentos importantes. Desde luego la corrupción es un fenómeno muy profundo, no solamente se puede explicar en términos jurídicos, tenemos que explicarlo en términos económicos, sociológicos, culturales, pero la voluntad política del presidente es muy importante. No es toda la solución, pero es muy importante. Un presidente que tenga un compromiso anticorrupción es fundamental, ¿no? Se pueden lograr cambios trascendentales. Imagínense, por ejemplo, pues cositas, ¿no? Las decisiones en Pemex, ¿cómo se adoptan? Las adopta el Consejo de Administración de Pemex. Nosotros sabemos cómo se toman esas decisiones cuando se decide, por ejemplo, explorar un pozo, otorgar un contrato, los intereses que están en juego. Esas sesiones no son públicas. No sabemos qué intereses tiene cada uno de los consejeros o de los integrantes del Consejo de Administración, cuál es la postura del director general de Pemex o del gobierno. Entonces, son pequeños cambios institucionales que hay que ir dando, más acompañados con esta voluntad política, más cambios profundos que tienen que darse pues en la sociedad mexicana, ¿no? Y desde luego, como dijo hoy, ¿no? Imagínate el tema... si logra con estos delitos graves que propone, como el del huachicoleo o robo de combustibles, que ese tipo, o los delitos electorales de compra de votos, o una reforma a la ley electoral para prohibir que en las campañas se entreguen cosas, que esté prohibido entregar plumas, gorritas, camisetas, que no se puede entregar nada en una precampaña, una campaña. Pues esas cosas ayudan, o prohibir el financiamiento privado en las campañas, derogar el financiamiento privado en las campañas. Entonces son muchas medidas las que tienen que adoptarse para luchar contra la corrupción, pero la voluntad política del presidente es muy importante. Por otro lado, doctor Cabañas, hay, concatenado un poco con esta idea de limitar el poder para terminar con la corrupción, hay una frase que el presidente Andrés Manuel reiteró esta mañana, que es: no voy a reelegirme. ¿Qué lectura le da a esta? Porque ha sido muy criticado y sabemos que 6 años son pocos para llevar a cabo una transformación de la envergadura de esta cuarta transformación. ¿Qué opina usted de este dicho? Sí, yo creo que ha sido muy atacado, ha sido muy golpeado por los adversarios políticos. Cualquier desliz que tenga en el lenguaje, a veces el enemigo son sus propias declaraciones banqueteras que lo traicionan. Sí, como esto de la comunicación, como esto de separar el poder político del económico. Yo creo que por ahí ha habido un poco de pequeños desliz y los adversarios los han tomado y lo han golpeado por ahí muy fuerte, ¿no? Entonces, pues yo creo que, pues ya centrándonos en esta parte, para mí es fundamental, ¿no? Para mí es fundamental pensar entonces que esta voluntad, ¿sí?, tiene que acuñarse entonces en cómo vamos a salir nosotros de estos problemas que estamos viviendo, cómo vamos a salir de ahí, ¿sí? Me parece un poco, quisiera retomar un poco tu pregunta a partir de donde lo dejó el doctor Jaime, ¿sí? Este concepto de voluntad, ¿sí?, como si la voluntad fuera una dimensión abstracta, ¿sí? Y Emilio Durkheim definía maravillosamente la corrupción como la corrosión del carácter. Esta cuestión de corromper el carácter, dice, no es una dimensión abstracta ni un acto de voluntad, es un acto de comportamientos cotidianos de todos los días, en donde el cambio ideológico es más profundo y duradero que el cambio en el discurso. Entonces, para mí, ahí están los meollos de todas estas cuestiones, que han sido muy golpeados en estas declaraciones, y que esto no está siendo permitido. Digamos que enturbia la buena voluntad, las buenas propuestas, lo enturbia completamente, y los adversarios se han dedicado a golpear por ese lado, en esos pequeños deslices que generan entonces esas narrativas de contradicción y de paradoja, ¿sí?
los que hemos conocido a Obrador, que hemos trabajado con él, que venimos de una línea ya de muchos años atrás, sabemos de su coherencia. Pero así creo que entonces, esto que él nombra fifí, ¿sí? Que es subrayar este concepto de dolor en la separación de las clases, que está acuñado con el lagartijo y el fifí de finales del siglo XIX, tiene que ver con ese subrayar el dolor, subrayar el sufrimiento, es decir, marcar las diferencias sociales. Por eso usa el fifí cuando se refiere a esta prensa comercial, a esta prensa empresarial, a estas cuestiones. Yo creo que esos han sido los principales problemas de él. Sin embargo, yo sí veo una coherencia en el discurso. Lo que veo es que hay unos deslices ahí en donde está siendo realmente atacado por estas entrevistas de pronto que le hacen y que lo hacen tratarillar, sí, que no le permiten asentar. Yo sí considero que hay una congruencia en el manejo de esas cuestiones y creo que tiene que ser más cuidadoso y no soltar estas declaraciones como las tiene tan armadas a lo largo de 12 años de campaña, entonces como las tiene tan armadas. Pero creo que ese ha sido no un error de él, sino un punto a favor de sus adversarios, en donde ahí le subrayan más lo que está diciendo y lo subrayan como contradicciones. Yo no veo esta incongruencia. Sí veo esta premura en esta especie de revuelta, esta especie de cambio de transición, este periodo de transición que se convirtió realmente en una turbulencia política y que cada quien empezó a sacar y a golpear y a hacer sus propias conjeturas, como si el propio presidente ya le hubiera entrado en una serie de contradicciones sin haber tomado posición. Entonces sí veo estas cuestiones ya como un en contra de él, pero yo no veo esa incongruencia, no la veo, pero sí veo que ahí hay su propio enemigo está siendo él mismo cuando de pronto habla, ¿sí? Ya habla como opositor y no ya como gobierno, ¿no? Entonces me parece también que a veces todavía no suelta el discurso de opositor. Me parece que es bien sintomático y significativo que su discurso lo dé en la plancha del Zócalo, en un espacio simbólico en donde tiene el control total, no en Palacio, sino donde hizo la oposición completamente. Eso se me hace muy simbólico esa cuestión, ¿no? Un poco para responder a esta... Gracias, doctor. Estamos en Radio Educación en este programa especial. Nos acompañan en el análisis el doctor Jaime Cárdenas, el doctor Alberto Cabañas. Recuerden que nos pueden llamar al 41 55 10 60. Y pues sin duda uno de los temas controversiales del discurso fue el referente a la creación de la Guardia Nacional. Antes de entrar a la reflexión acerca de este tema, le invitamos a escuchar el siguiente comentario. Para hacerle frente a la inseguridad y la violencia que azotan al país, el proyecto del nuevo gobierno propone, entre otras cosas, la creación de una Guardia Nacional, misma que causa duda en algunos sectores de la sociedad civil que consideran que con su implementación continuará el modelo de militarización que en los 2 últimos sexenios dejó miles de muertos y de desaparecidos. Pero, en concreto, ¿cuáles son los pros y los contras del plan de paz y seguridad de la administración entrante? El maestro Erubiel Tirado, coordinador académico del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, nos lo cuenta así. En realidad, sí hay un elemento preocupante, yo diría que varios más bien, en el sentido de que el componente de la militarización no desaparece, sino que además se viene exacerbando respecto de los precedentes que se han vivido y que se han propuesto para como solución para la crisis que tenemos de seguridad en el país. Entonces, en ese sentido, sí valdría la pena recapitular sobre los cómo que están proponiendo o que se están planteando desde la acción del próximo gobierno para esta situación. Porque es importante advertirlo, porque lo que se ha demostrado empíricamente en los últimos 15 años, cuando menos, es que la militarización o los operativos militares con un componente altamente militar lo que hace es exacerbar la violencia, ¿no? Ese componente o esta caracterización de atacar la violencia bajo estos esquemas no desaparece con la propuesta de la Guardia Nacional. Se dice que va a haber controles o que antes de echar a andar la Guardia Nacional como se está proponiendo, pues va a haber un proceso de capacitación en técnicas policiales, de
de darles el chip usando estas alegorías que utilizó la próxima secretaria de Gobernación de carácter policial, ¿no? De seguridad pública a los militares. Pero el punto en sí es que se sigue militarizando de manera exacerbada la fórmula y que le están vendiendo, obviamente, que esta es una visión diferente porque la Guardia Nacional representa solo el 20% de una estrategia integral, porque el otro 80% se trata de esquemas de desarrollo social, de reestructuración de los tejidos sociales, de apoyo a las víctimas, de justicia transicional a la mexicana, etcétera, etcétera. Agradecemos a quienes siguen este programa a través de las frecuencias de Radio Educación. Tenemos 2 mensajes. Ángel Cervantes de la Cuauhtémoc dice: en los 100 puntos prometidos por Obrador se empantanan cuando dice que los conservadores quedarán relegados y se contradice cuando fortalecerá los cultos y las religiones que son los motores más vigorosos del conservadurismo y el fomento a la sumisión hacia Roma. Felicita al equipo. Y también nos llama el licenciado Toledo de Toluca y dice: buenas noches al equipo y comentaristas que les acompañan. En efecto, lo que señala el comentarista Cárdenas es muy acertado. Su servidor piensa que mientras no desaparezca el monstruo de 1000 cabezas llamado PRI, el asunto será difícil ser llevado a buen fin. Sin embargo, el pueblo debe seguir apoyando el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y en este sentido, doctor Jaime Cárdenas, y hablando de la Guardia Nacional, ¿qué opina de esta propuesta de pacificar al país? Desde luego, sí, con una serie de medidas de carácter social como el impulso a la educación, el apoyo a las juventudes, pero también está este punto que ha sido tan polémico, el de la Guardia Nacional, que además, digamos, va en contra de las promesas de campaña. Así es. Yo creo que es uno de los temas más polémicos del periodo de transición. Claro, ahora es presidente ya constitucional cuando envía este mensaje o propone la Guardia Nacional. Yo creo que la razón es esencialmente pragmática, sin justificarlo, y a mí no me parece, pero yo creo que la razón que él sostiene esta propuesta de Guardia Nacional es pragmática porque la fuerza policíaca del país, como lo explicó hoy en la mañana y en la tarde, pues es una fuerza policíaca mínima, no profesional, corrompida, sin estándares de capacitación o de profesionalización, y en la desesperación por dar una solución a los temas de seguridad de manera inmediata, pues recurre a esta vieja institución de la Guardia Nacional para dar una solución o intentar dar una solución inmediata. Pero es un tema muy discutible, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que la Guardia Nacional tiene sus orígenes legales desde la Constitución de Cádiz, que en México existió durante casi todo el siglo XIX, por razones también pragmáticas. En el siglo XIX los gobiernos mexicanos eran muy pobres y no tenían para pagar ejército profesional. Entonces, a partir de 1840, cuando la invasión norteamericana, y para también contener el bandidaje en las carreteras, en los caminos, pues se crearon guardias nacionales que eran ciudadanos de los municipios, que eran armados por las presidencias municipales, por las alcaldías, y estaban bajo el mando del gobernador del estado. Eran cuerpos civiles no pagados, que tenían una permanencia temporal, no actuaban de manera definitiva y desaparecían, ¿no? Fueron muy importantes, repito, en la intervención norteamericana y en la intervención francesa. El presidente Porfirio Díaz desaparece la Guardia Nacional, pero formalmente en la Constitución del 57 y después en la del 17 quedó la figura de Guardia Nacional, y ahora Andrés Manuel trata de dotarla de otros contenidos, no ciudadanos, sino militares, policías militares, mando militar,
aunque la normatividad no va a provenir de la Secretaría de la Defensa, sino de la Secretaría de Seguridad Pública. Y sí, yo pienso que la militarización, como dicen los defensores de derechos humanos, es antitética con el Estado de Derecho. La militarización es muy peligrosa. Los militares no pueden tener una preeminencia sobre el poder civil. Y hay otras cuestiones también preocupantes. Aunque hoy en el discurso en la mañana Andrés Manuel sostuvo de manera muy enfática que nuestro ejército era un ejército nacional, además de popular, un ejército nacionalista, sin vínculos con los Estados Unidos. En México sabemos que a partir del año 2002, durante la presidencia de Fox, el ejército mexicano comenzó a tener integración con el Comando Norte de los Estados Unidos. O sea, sí hay una influencia mayor del Comando Norte y de las fuerzas militares y de seguridad norteamericanas en las fuerzas de seguridad, incluyendo al Ejército y la Marina de los Estados Unidos en nuestro país. Yo creo que esta iniciativa que se planteó en la Cámara de Diputados, que modifica 13 artículos de la Constitución, tendría que afinarse mucho. Por ejemplo, a mí me preocupa que el gasto militar se fuera incrementando en el gobierno de Andrés Manuel. Tendría que haber limitación al gasto militar y también prohibiciones para que no compremos armamento a los Estados Unidos, porque esto puede tratarse de un negocio para el complejo militar industrial de los Estados Unidos, que les compremos armas, ¿no? En los últimos años el gobierno de Peña, vimos en las noticias o lo leímos, compraron por ejemplo torpedos, compraron submarinos, compraron armamento militar muy sofisticado. Entonces yo creo que es muy importante que se reduzca, que se contenga en México el gasto militar, cualquier subordinación al Comando Norte de los Estados Unidos, y que se prohíba la compra de armas al extranjero. Ese tipo de previsiones son muy importantes y desde luego es una medida que debe ser transitoria, evaluada continuamente, permanentemente. La iniciativa propone que la Guardia Nacional se evalúe a los 3 años, pero debe evaluarse permanentemente esa preeminencia de la fuerza militar sobre la fuerza civil. O sea, una república no puede fundarse, un Estado de Derecho no puede fundarse en la fuerza militar. Por supuesto. Así es. Doctor Cabañas, hay un México dolido además, ¿no? Hay un México dolido, está el México de las familias que reclaman a sus hijos desaparecidos. ¿Qué decir concatenado con la idea de la Guardia Nacional, del simbolismo que llevaría el que una policía de esa naturaleza, una policía militarizada, estuviera pues en las calles de nuestro país? Sí, lo tomo donde lo deja, doctor Jaime. Me parece relevante. ¿Cuál es la memoria histórica, la inercia histórica que tenemos de la milicia en México? Si nos abocamos del golpe de Estado que hizo Huerta y mata a Madero y Pino Suárez, por empoderar precisamente, por la buena voluntad de Madero, de querer sumar al cambio a Huerta, lo traiciona, empodera y es un golpe de Estado. ¿Qué pasa con la memoria histórica de la milicia en nuestro país? Si nos vamos a que siempre esta ha sido a la par de lo que son los regímenes, desde el PNR, luego PRI, luego PAN, ¿sí? Que ha estado a la par. Entonces, esta memoria histórica, traducida en una Guardia Nacional, yo creo que no es bien vista en primera, porque habla de empoderar, es decir, quitar de este mando civil a este mando militar. Es empoderar a la milicia entonces. Y entonces separar estas cuestiones del civil al militar está propiciando ya una separación, aunque en principio, otra vez, la buena voluntad hable de formar jóvenes para enfrentar a quienes, a la gente que traen a cuernos de chivo, formar jóvenes cívicamente, civiles, jóvenes que van a salir de las universidades, policías preparados para enfrentar el crimen organizado en México con armas que vienen de Estados Unidos. ¿Eso es lo que se quiere enfrentar con esta Guardia Nacional o con esta buena voluntad? Me parece que es una buena voluntad, pero me parece que en la práctica las fosas clandestinas, los miles de muertos, la cantidad de desaparecidos, todo lo que ha generado el narcotráfico, todas esas cuestiones, me parece que va más allá de esta voluntad. Y por supuesto que hay muchas familias enlutadas, que es un país enlutado, que Centroamérica está enlutado y que esto no se va a detener con buena voluntad.
Entonces me parece que las estrategias es un discurso que en principio está tratando de decirnos que hay un deseo de cambio, de mejorar, de que esto sacarlo precisamente de lo que es la agenda nacional. Me parece que es un discurso muy apresurado. Me parece que esta división entre Guardia Nacional y Seguridad Civil sí debe quedar muy clara y no debe empoderarse a la milicia. ¿Por qué? Por esa inercia histórica que tiene la milicia en nuestro país. Y no estamos hablando de que sea una cuestión militar, los malos y los buenos. Hay datos históricos, lo que ha participado. Y bueno, acaba de pasar el 68, por aquí no están lejos, acabamos, ¿y cómo celebramos 68? ¿Cómo lo rememoramos? Es estudiantes contra militares, así lo rememoramos. Así es. Así lo rememoramos. Entonces hay una tradición, luego el halconazo, luego el jueves de Corpus, luego la represión, luego una serie de cuestiones que han aparecido ahí. Es decir, esta construcción de la milicia tiene una tradición y no se puede actuar como que a partir de este momento va a ser diferente. Diría yo hasta Ayotzinapa. Bueno, gracias por la memoria. Es decir, no podemos emprender una modificación de una Guardia Nacional, ahora sí que va a funcionar, sin desatender esa memoria histórica de lo que ha sido la milicia en este país. Ahora, es cierto, ¿cuál es la preparación de nuestros militares? Ahora, vienen esta propuesta de nuevos policías civiles. ¿Para qué? ¿Cómo van a enfrentar a este crimen organizado? ¿Cómo lo van a enfrentar? ¿Con palabras? ¿Con buena voluntad? ¿Cómo se enfrenta esa violencia? ¿Cómo se enfrenta? ¿Con una constitución moral se enfrenta? ¿No matar a nadie? ¿Cómo vamos a decir? En la constitución moral dice no puedes matar a nadie. ¿Cómo vas a describir esa cantidad de valores no matarás? Yo me pregunto, son preguntas que yo me hago. Yo tengo un hijo, y un temor de que sale a las calles y todo esto, narcomenudista. Yo me lo pregunto. ¿Cómo lo va a enfrentar? ¿La policía le va a decir al narcotráfico, ya no asaltes? ¿Es inmoral? ¿Eso va a detener? Me parece que la buena voluntad está planteada y es lo que deseamos todos en este país. Lo deseamos profundamente, por eso creemos profundamente en nuestro discurso y más porque creemos porque tenemos la necesidad de creerlo. Me parece que eso es fundamental para nosotros, ¿no? Entonces aquí sí veo yo una brecha que se abre. Empoderar a la milicia, ¿sí? Tenemos una cuestión histórica ahí. Yo equiparo mucho la voluntad de Madero con la voluntad de Obrador, la voluntad de Juárez con la voluntad de Obrador. De hecho, en las entrevistas que he hecho, yo lo comparo mucho con Juárez. Entonces, se puede hablar de esos periodos en donde la ideología era otra, en donde los valores eran otros, la forma de articular la moral era otra, en relación a un neoliberalismo descarnado que ya no se tienta el corazón para nada. ¿Se puede enfrentar con buena voluntad? Son preguntas que yo mismo me hago. Y me las hago como académico y me las hago como padre de un hijo, ¿no? Perdón, había otra alternativa frente a la Guardia Nacional, y lo pregunto porque expertos como Eduardo Buscaglia hablan de que sí la había y que la Guardia Nacional no es más que más de lo mismo, más de lo que hemos tenido en los gobiernos anteriores. ¿Qué dirían ustedes? Sí, bueno, desde el punto de vista, no soy experto en temas policíacos, pero bueno, algo he leído de eso en los últimos meses. Desde luego que había formas, o hay formas para enfrentar al crimen organizado, ¿no? Vía, por ejemplo, la inteligencia, es decir, la investigación de lavado de dinero, o sea, atacar al crimen organizado con otro tipo de mecanismos, ¿no? El concurso, por ejemplo, de toda la inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, la supervisión de los notarios en el país, ¿no? Porque cuando los narcotraficantes, los capos del crimen organizado reciben grandes beneficios, ¿qué hacen con esos beneficios? Compran cosas, compran terrenos, compran casas, mecanismos legales. Bueno, eso creo que lo aprobaron ya como la extinción de dominio, para que cualquier persona o sus familiares involucrados, eso es un poco anticonstitucional, pero bueno, es lo que aprobaron en la Cámara, involucrada con crimen organizado, pierdan cualquier tipo de propiedad, ¿no? Entonces, sí había otras formas que tienen que ver con pues al final de cuentas, todo esto del crimen organizado tiene un vínculo muy fuerte con las políticas anticorrupción del gobierno. Claro, el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico, responde a un asunto de negocios, ¿no? Es un negocio, ¿no? El Chapo Guzmán se considera un empresario.
y todos los narcotraficantes importantes de nuestro país. Entonces, tiene que ver también con la política de despenalización de las drogas. O sea, había muchos caminos, ¿no? Despenalización de todas las drogas o de las drogas más importantes, el camino del combate al lavado del dinero, el tema de la extinción de dominio, acelerar el fortalecimiento de las policías civiles, más presupuesto para las policías estatales y municipales. Hay una medida, yo la conocí por una iniciativa que apoyé a elaborar, que la presentó el senador Bartlett, que era responsabilizar políticamente y penalmente a los alcaldes y a los gobernadores. Ahí donde hubiese, por ejemplo, incremento del índice delictivo, de la violencia en los estados y municipios, a esos gobernadores o a esos alcaldes someterlos inmediatamente a un procedimiento de revocación, de destitución política. Es decir, alcalde, está en juego tu cargo. Si ahí aumenta el índice delictivo en tu municipio, si ahí, gobernador, en tu estado no tienes control sobre la violencia, puede ser destituido. Entonces creo que pudo haberse pensado una suerte de mecanismos muy amplios, de tipo económico, de tipo institucional, para enfrentar para enfrentar el tema de la inseguridad, de la violencia. Pero es un tema complejo, ¿no? Claro, él dijo, bueno, pues no tengo otra cosa, aquí tenemos 200, ¿cuánto dice? 220,000 soldados, 240,000 soldados, bueno, esos soldados que hagan algo, reciben un ingreso, están capacitados, bueno, que enfrenten al crimen organizado, que enfrenten la violencia. Es una salida pragmática. Andrés Manuel sí tiene, coincido con lo que dice Alberto, muchos fundamentos teológicos, pero también como político que es un hombre profundamente pragmático. Entonces, en su pragmatismo dijo, bueno, esta es una solución inmediata que puede pacificar al país en el corto plazo, y a él le interesan los resultados, como cualquier político, en el corto plazo, no en el mediano plazo, no en el largo plazo, sino en el corto plazo. Así es, pues hemos estado en el análisis profundo de esta jornada, y ahora nos vamos un poco a esta fiesta que en este momento está en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, bueno, en el Zócalo, y tenemos ahí a nuestro compañero Reinaldo Cerecero Telles, quien ha seguido desde muy temprano todas las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde San Lázaro hasta la Plaza de la Constitución. Reinaldo, buenas noches, te escuchamos. Sí, pues buenas noches, auditorio, buenas noches. Así es, en un ambiente pletórico, en medio de 150,000 personas que colmaron el Zócalo capitalino, y un escenario de fiesta popular y de enorme simbolismo, con los gritos de sí se pudo, presidente, presidente. Andrés Manuel López Obrador dio un discurso aquí de espaldas a la Catedral Metropolitana. López Obrador refrendó su compromiso de no mentir y no traicionar al pueblo de México, además de que anunció los proyectos que impulsará su gobierno. Ténganme paciencia, nos están entregando un país en quiebra, apuntó. No me dejen solo porque sin ustedes yo no valgo nada, no me pertenezco, dijo. Haremos posibles los sueños de libertad, justicia y democracia. Previo a esto, y con la banda presidencial puesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió el bastón de mando de los 68 pueblos indígenas y afromexicanos, con el que las comunidades originarias le mostraron su respeto y lo reconocieron como su líder. Es la primera ocasión que un presidente recibe dicho reconocimiento, que es el máximo símbolo del liderazgo de las comunidades indígenas. El nuevo mandatario nacional se arrodilló en distintas ocasiones y acompañó cada una de las oraciones de las distintas comunidades. Escuchemos. La conexión está ahora, su energía viene para acá, su sabiduría viene para acá, su buen deseo, su esperanza se va a hacer presente en este momento. Buenas tardes, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Es un honor, en verdad, estar hoy con ustedes, los pueblos originarios y afromexicanos.
Nos hacemos presentes y le pedimos respetuosamente para que usted nos permita hacerle un ritual. Y bien, el nuevo mandatario terminó su discurso en el Zócalo con 3 Vivas México y entonó también el himno nacional. Dijo que estamos en un momento estelar de la historia. Precisó que no habrá divorcio entre el pueblo y el gobierno. Señaló que cada 1 de septiembre acudirá personalmente al Congreso a dar su informe de gobierno, pero también lo ofrecerá en el Zócalo capitalino. Invitó a todos a hacer realidad los 100 puntos que prometió. Vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador. Actuemos con optimismo y con alegría, porque tenemos la dicha enorme de vivir tiempos interesantes. Estamos ante un momento estelar en la historia, porque entre todos empezamos a construir la justicia y la felicidad que nuestro pueblo merece y una nueva vida para nuestra gran nación. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Bien, López Obrador también abogó por la creación de la Guardia Nacional e indicó que hoy inició el proceso de amnistía para liberar a presos políticos y activistas sociales. También afirmó que se conocerá la verdad sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. A presos políticos o víctimas de represalias de caciques, funcionarios o gobernantes del antiguo régimen autoritario. Se cancelarán las acusaciones penales fabricadas en contra de activistas y luchadores sociales. La Secretaría de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, tiene a su cargo hacer realidad esta determinación que hemos tomado. Y bien prometió que el 1 de enero se implementará en la frontera norte una zona libre, la más grande del mundo, la cual será la última cortina para detener la migración hacia Estados Unidos. En esa región se aumentará al doble el salario mínimo y también, por supuesto, defendió la suspensión del nuevo aeropuerto internacional de México y dijo que se ahorrarán 100,000 millones de pesos. Pues esto es parte de la información que acaba de concluir, pero sigue toda la festividad por esta situación. Así estamos aquí en el Zócalo capitalino. Muchísimas gracias, Reinaldo Cerecero. Ve a descansar ya. Gracias. Muchas gracias, aquí estaremos. Gracias, hasta luego. Pues es así desde el Zócalo capitalino como el presidente Andrés Manuel López Obrador retoma esta tradición de dirigirse al pueblo desde la Plaza de la Constitución. Sin duda alguna, esta estrategia de comunicación social cambiará y marcará el rumbo de este gobierno. Vamos a escuchar la siguiente opinión al respecto. Desde tiempos de campaña, Andrés Manuel López Obrador anunció que su plan de comunicación social sería frugal, que no emularía el gasto excesivo en publicidad oficial que tuvo Enrique Peña Nieto. Esto no quiere decir que desestime el poder mediático. Todo lo contrario. AMLO sabe del poder de la comunicación y enarbola su estrategia a partir de lo que él llama las benditas redes sociales, pero también de los medios tradicionales. Al respecto, escuchemos el comentario de la maestra Ana Lara, de la consultoría Lexia Insights and Solutions, experta en comunicación política y estratégica y académica de La Salle. Yo lo que creo es que él entiende el poder de la comunicación y de las benditas redes sociales y entiende que el príncipe, sí, es decir, él tiene que estar con los medios.
y ya lo vimos muy claramente con sus asesores políticos, que son Salinas Pliego y Bernardo Gómez de Televisa. Va a quitarle mucho tiempo el estar informando de todo lo que hacen mal sus colaboradores o lo que hace mal Morena en el Senado. Ya se ha visto 2 veces que tiene que dar la orden para que el nuevo secretario Ursúa de Hacienda salga y diga, no señores, lo que quisieron decir los legisladores no es eso, ¿no? Un poco como en este juego o haciendo esta broma de cuando estaba Rubén Aguilar como vocero de Fox, que decía, bueno, lo que el presidente quiso decir fue esto, pues aquí va a ser al revés. Aquí Andrés Manuel va a decir, bueno, lo que el Congreso quiso decir o lo que el Senado quiso decir. Y bueno, esperemos que ahora que tenga que gobernar y que las cosas, que la agenda de la cotidianidad le quite ese tiempo para que él se meta más bien a los temas de gobierno y deje de estar construyendo esta agenda, porque de alguna manera se parece mucho a Trump en estar todo el tiempo generando agenda. Lo hacen de diferente manera, pero son profundamente eficientes en llenar los medios. Me parece también que quiere ahorrarse dinero en temas de comunicación y por eso él va a generar su propia comunicación. Él no va a pagarle a grandes empresas para que hagan publicidad de comunicación, sino va a utilizar lo que es la comunicación política. No quiero adelantar vísperas, dejemos que gobierne. Muchas gracias a Delia Gutiérrez, quien llamó y dice, creo que la sociedad debemos decir no a la iniciativa de la Guardia Nacional y hacer que el ejército regrese a sus cuarteles. Si se tiene que capacitar a las policías, que se haga para que puedan controlar la delincuencia. La sociedad debemos estar atenta y hacernos escuchar para no estar como los migrantes centroamericanos que huyen de sus países por las violaciones a derechos humanos. Y Lucrecia Espinosa comenta, estamos de acuerdo con el programa de gobierno de López Obrador, pero es importantísimo resaltar que en provincia la Secretaría de la Defensa y la de Marina son responsables de violaciones a derechos humanos. Así es, pues estamos casi al final de esta transmisión especial, así que pediría a nuestros invitados, el doctor Alberto Cabañas y el doctor Jaime Cárdenas, que preparen pues su reflexión final. Me gustaría mucho que fuéramos acerca de qué decir de esta estrategia de fortalecer la autoestima social, argumentando que somos una nación grande, un pueblo sabio y que hay una esperanza. Doctor Cárdenas, ¿qué decir? Pues eso es lo que más me entusiasma. De veras, hoy escuché el discurso, hasta a mi perrito en la casa, ¿no? Cuando estaba escuchando yo el discurso en la televisión y viéndolo, me emocioné y me dijo, el perro no conocía mis reacciones. Uh-huh. ¿Qué le está pasando a este señor que está tan emocionado escuchando el discurso de López Obrador? Bueno, no sabía el perrito, no sabe. Era el discurso del presidente de López Obrador. Pero yo creo que sí, nos convoca este discurso, su llegada al poder, un gran ánimo, una gran ilusión, una gran esperanza para que exista esa comunión entre el pueblo y el gobierno, que no haya más separación, que el gobierno trabaje para el pueblo y no para la oligarquía, para grandes intereses económicos y mediáticos. También esta gran autoestima individual y colectiva. Somos un pueblo trabajador, lo dijo muchas veces. Somos un pueblo honesto, honrado, con muchos valores. Yo creo que ese tipo de reflexiones y de palabras son importantes para la sociedad. Ya repito, tanto colectivamente como individualmente. Y creo que la elección del 1 de julio pues no fue casual. 30 millones de mexicanas, de mexicanos, o más de 30 millones que votamos por él. No podemos estar equivocados. Hay un gran deseo social, popular, porque este país sea distinto, porque este país sea mejor, sea un país de oportunidades, de derechos. Yo lo único que diría, y él lo sabe, yo creo que lo sabe, pero le pediría como mexicano común y corriente, como cualquier mexicano que seguramente ustedes lo están pensando, que tenga esa capacidad de rectificar, de ser flexible, cuando alguna propuesta, cuando alguna política que él cree que funciona o que puede funcionar se implemente y veamos en el poco tiempo, en el corto plazo, que esa política, ese programa no está funcionando,
que sea capaz de rectificar y decir, me equivoqué y vamos a buscar otra solución, a ver si ese es el camino adecuado. Entonces, yo estoy realmente, como muchos mexicanos, muchas mexicanas, muy emocionado, muy ilusionado, y sí creo que podemos entrar a una transformación profunda. El camino no va a ser fácil, existen miles de obstáculos muy grandes, que van a tratar de impedir que esta transformación se realice en beneficio de las grandes mayorías de México. Gracias, doctor Jaime Cárdenas. Doctor Cabañas. Pues yo querría concluir en donde inicié. Me parece que este discurso habla de esta reconversión moral, es decir, fortalecer esos valores que históricamente el pueblo de México los tenemos. Uno ve el pueblo de México y es un pueblo maravilloso, es creativo. Uno va a la provincia y ve la gente de trabajo, ve uno a los campesinos, ve uno las artesanías, las danzas, la música, ve una riqueza a muchos niveles de este país. Me parece que Obrador alude a esa riqueza histórica, ¿sí? Pero también ha sido un pueblo muy golpeado. También hemos sido un pueblo muy golpeado a lo largo de la historia, si no, pues vayámonos desde el inicio de la formación de la Nueva España, ¿no? Un pueblo muy golpeado. Entonces me parece que hay en esta esperanza, reconfiguración de la esperanza, también está el germen de un resentimiento, por lo cual el presidente electo no puede fallar. De ninguna manera puede fallar, porque hay tantas emociones encontradas en este momento, en esta reconfiguración, fortalecimiento de la esperanza, pero también hay un resentimiento acumulado que no se borra de un plumazo. Entonces me parece, yo parto de ahí, que Obrador no es un mesías neoliberal, es un hombre y necesita el apoyo de un gabinete y de un pueblo. Y el apoyo de cada uno de los que componemos este pueblo, en nuestras trincheras, en lo que nos corresponde a cada quien, para modificar el país. No le dejemos la carga de un mesías a Obrador, no se la dejemos a él. Tiene que aprender a escuchar, como dice el doctor, tiene que rodearse de gente preparada para ver, estamos fallando aquí, tenemos que reorientar esa estrategia. O sea, no es, ya lo dije, así es abrirse realmente en base a una memoria histórica, en base a lo que se va presentando en el camino. Si hay que modificar estrategias, hay que modificar estrategias. Si está fallando la Guardia Nacional, vamos a repensarlo esto. Y me parece que las consultas populares, bueno, es un buen parámetro, es un buen termómetro de lo que piensa la gente. Pero para eso también hay grupos de especialistas, hay académicos. ¿Qué pasa entonces con esos especialistas? ¿Entran en lo popular, en la consulta, o no entran en la consulta? Si entran en la consulta o no entran. Entonces me parece que hay varios matices importantes. Mi postura es apoyar al 100% este cambio de gobierno que está en puerta. Pues así inició, me parece, también Lorenzo Meyer, diciendo, vamos juntos en este cambio, porque estamos en un momento, en un periodo particularmente difícil. ¿Algo más, Elius? Pues solamente el último simbolismo de este bastón de mando de la raíz indígena profunda de nuestro país versus los grandes intereses económicos que seguramente el lunes nos estarán dando noticias acerca de la bolsa mexicana o de alguna cosa, el peso. Que se devaluó el peso. Algo así, ¿no? ¿Qué opinan de esa dicotomía? Pues, bueno, para retomar un poco donde me quedé, me parece que la imagen que se crea en este momento ahí en el centro histórico, ¿sí?, de esta entrega de bastón de mando, realmente es un acto concretísimo de lo que es un enfrentamiento a este modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque el modelo neoliberal suprime las tradiciones, suprime realmente las tierras, suprime todo lo que es folclore, todo lo que es tradición, es decir, en pos de fortalecer la iniciativa privada. Si hablamos del modelo, ¿qué hace la entrega de bastón de mando? Traer otra vez a la palestra, a la discusión nacional, traer otra vez con sus trajes típicos, con la comida, con el incienso, con las cosas que ponen, con estas creencias, esa ideología de lo místico que es ancestral en lo mexicano. Ese me parece que es el ataque más concreto al modelo neoliberal, que lo vuelve público, lo vuelve muy simbólico, por no hacerlo desde el balcón presidencial, sino hacerlo a pie y a ras de piso con la gente. A mí me parece que la imagen es un símbolo que a nivel mundial está hablando ya de lo fallido del modelo neoliberal y que México pone el ejemplo de que se puede hacer. Con esta gente que es de las propias tradiciones, formada con los collares, las flores, el caminado, la música, la limpia, ¿sí?, con esa dignidad que se plantan frente a un presidente y que el presidente se planta frente a ellos a la misma altura, ese es un ataque frontal al modelo neoliberal. Yo me quedo con esa imagen que es un símbolo para el mundo.
Doctor Cárdenas. Sí, bueno, yo brevemente diría que la oligarquía va a ser el obstáculo a esta transformación, porque la oligarquía es enemiga del pueblo. La oligarquía no quiere que el pueblo tome las decisiones a través de consultas o de mecanismos de democracia directa. Y también creo que pues la oligarquía es la expresión o expresa estas concepciones neoliberales, que en pocas palabras el neoliberalismo es el saqueo al pueblo, a los recursos naturales, a los derechos del pueblo. Y bueno, cada acción, cada medida, cada discurso, cada iniciativa será enfrentada en el terreno económico por la oligarquía, ¿no? Una devaluación, salida de recursos de capitales del país, en fin, tendremos que acostumbrarnos a ir y venir de presiones para impedir cambios a favor de las grandes mayorías del país. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados, al doctor Alberto Cabañas, al doctor Jaime Cárdenas. Ha sido una mesa muy enriquecedora y esperamos encontrarnos pronto con ustedes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Pues trabajamos en este programa especial Alexia Cervantes, Reinaldo Cerecero, Fructuoso López, Ana Aguirre, Gabriela Pérez, Arturo Mendoza. En los micrófonos se despiden Eliud Hernández y Ana Leticia Vargas, también Norma Bárcenas en los controles técnicos. Así es, en una producción de Josefina Mulato para Radio Educación. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. López Obrador y la Cuarta Transformación.